Buenos días, en el presente video vamos a tratar sobre los costos de la liquidación de la herencia. Vamos a tener en cuenta que hay dos tipos de trámites, uno es el trámite notarial y otro es el trámite judicial para desarrollar la liquidación de la herencia. En estos dos trámites tenemos unos temas comunes, los cuales vamos a tratar a lo largo del presente video. Los temas son los precios, los gastos, los honorarios y la normativa vigente. Dentro de la normativa vamos a encontrar cuáles son los documentos o los papeles necesarios para desarrollar a totalidad los tipos de trámites que vamos a hacer para liquidar la herencia. Ahora hablaremos del trámite notarial. El trámite notarial toma su base en la resolución 691 del 2019, la cual fue pedida por la Superintendencia Notarial y Registro, y dice que para que este trámite se adelante son necesarios tres requisitos básicos. Primero, que las personas estén de común acuerdo, es decir, que no haya discordia para adelantar el trámite. Segundo, que por lo menos uno de ellos sea mayor de edad, porque de lo contrario será necesario un curador. Y tercero y último, que cuando la cuantía supere los 15 salarios mínimos será necesario un abogado. Hablando de los requisitos importantes para desarrollar nuestra sucesión por vía notarial. Cuando nos presentemos debemos llevar los siguientes documentos. El primero es el registro civil de defunción del causante, que tiene un costo de 7.250 pesos. El segundo documento que debemos aportar es el registro civil de los herederos o de los interesados a participar en la partición de la masa herencial, que tiene un costo de 7.250 pesos. Debemos adjuntar también la cédula de ciudadanía, que hacemos una aproximación y suponemos que nosotros aportamos nuestra cédula y tiene un costo más o menos de 300 pesos. Es importante cuando hablamos de la existencia del matrimonio dentro de la liquidación de la herencia, se aporte pues el registro civil de matrimonio, que tiene un costo de 7.250 pesos, o si de pronto hubo unión marital de hecho, pues que se aporte el debido registro, y me imagino que tiene el mismo valor de 7.250 pesos. También es súper importante, como lo mencionó mi compañera anteriormente, que cuando el proceso requiera de un abogado se adjunte el poder que se le otorgó a esa persona para desempeñar su función dentro del proceso. Es importante anexar la solicitud de trámite notarial. El origen de este requisito lo encontramos en el decreto 960 de 1970 en su artículo 4, donde nos habla de los principios de rogación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la notaría solamente ejerce sus funciones cuando las partes interesadas acuden a ella y solicitan que el notario empiece a realizar el debido proceso. Es decir, la notaría no actúa porque quiere actuar, actúa porque las partes interesadas acuden a ella para solicitar el respectivo servicio, que en este caso sería la liquidación de la herencia por vía notarial. Y por último tenemos el memorial de inventarios y avalúos, esto para que la persona que va a desarrollar la liquidación de la herencia tenga claro cuáles son esos bienes inmuebles o muebles que entran dentro del proceso. Respecto a los documentos que tenemos, vamos a mirar que existen unos documentos necesarios para los bienes inmuebles y otros para los bienes muebles. Respecto a los bienes inmuebles, es necesario que adjuntemos la escritura pública y el certificado de libertad y tradición del bien. Y respecto a los bienes muebles, debemos tener en cuenta que existe el comprobante de pago de los impuestos y también la tarjeta de propiedad del mismo. En todo caso, debe existir un documento de libertad y tradición y luego se envía todos estos documentos a la DIAN para que ella certifique de que todos los documentos estén en orden. Finalmente, se hace el proceso de partición y adjudicación de cada bien. Bien, ahora hablaremos de los derechos del notariales. Son los derechos que tiene el notario para cobrar por su actuación. Entonces, esto depende de cuando el acto es sin cuantía o con cuantía. Cuando el acto es sin cuantía se refiere a que no supera los 15 salarios mínimos y por lo tanto el notario va a cobrar 59.400 pesos por su actuación. Asimismo, hay otros actos que también requieren este saldo.
Por ejemplo, la apertura del testamento, el testamento cerrado y, como bien lo que estamos haciendo, la liquidación de la herencia. Asimismo, existen otros actos que son los actos que va a aplicar la tarifa única. Esta es la fórmula que utiliza el notario para cobrar por su actuación. Este se refiere a que debe agarrar el activo líquido, ya limpiecito, y lo debe multiplicar por 3.5, y esto lo va a dividir entre 1000. Asimismo, se le debe sumar la suma de 13.100 pesos, que es por la apertura del trámite, los 3.700 pesos, que son las fotocopias por hoja, y el IVA, que son de 19%. Otros de los gastos de la liquidación de la herencia son el emplazamiento y el de boleta fiscal. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento es un tipo de notificación de última instancia en donde se hace el llamamiento a todos los interesados a acudir al proceso. El emplazamiento puede desarrollarse por vía radial o por la prensa. Algunos ejemplos de prensa son, digamos, el periódico Vanguardia, que tiene un costo de 51.884 pesos para hacer el emplazamiento, o el periódico El Frente, que tiene un costo de 43.000 pesos. O también podemos desarrollar el emplazamiento radial por radios como la FM, W Radio, etc. La boleta fiscal es un impuesto que está a cargo de las instituciones territoriales, es decir, nosotros pagamos un impuesto a las instituciones territoriales por la inscripción de actos jurídicos documentales. Vale la pena tener en cuenta que deben estar inscritos los respectivos inmuebles o muebles en la Cámara de Comercio y en la Oficina de Instrumentos Públicos para que se cobre el 1.10% de la masa herencial. Ese es el valor de la boleta fiscal. Vamos a hablar de los procesos de la liquidación de la herencia, pero ahora por vía judicial. Por vía judicial vamos a tener en cuenta las cuantías, que es el acervo bruto menos los pasivos. Entonces tenemos que puede ser de mínima cuantía, que es la que va de 0 a 40 salarios mínimos, y la va a resolver el juez civil municipal de única instancia. Luego puede ser el de menor cuantía, cuando el proceso va de 40 salarios mínimos a 150, y la resuelve el juez civil municipal, pero en primera instancia. Y por último tenemos que es cuando es de mayor a 150 salarios mínimos, que es un proceso de mayor cuantía y lo va a resolver el juez de familia. Vamos a la parte más importante de este video, y es los honorarios que vamos a cobrar por nuestros servicios como abogados al desarrollar la liquidación de la herencia. Bueno, hay algunos factores súper importantes que ha definido el Consejo Superior de la Judicatura a la hora de realizar la tasación de los honorarios. Por ejemplo, el trabajo efectivo, el trabajo del abogado durante todo el proceso debe ser de manera diligente, cuidadosa, como un buen padre de familia al desarrollar sus actividades como abogado. También tenemos el prestigio del abogado, la complejidad del asunto que desarrolló. También tenemos el monto de la cuantía, la capacidad económica del cliente y la voluntad contractual de las partes, es decir, lo que ambas hayan pactado. Ahora hablamos de los honorarios, que es lo más importante. Para ello debemos decir que existen tres tipos de honorarios, que son suma fija, la cuota litis y el honorario mixto. ¿Cuándo hablamos de suma fija? Cuando la persona ya ha pactado con su cliente cuál va a ser su cuota en el proceso. Cuando hablamos de la cuota litis, es dependiendo de la complejidad del asunto, se pacta una suma o durante el proceso. Y la tercera y última son los honorarios mixtos. Esto quiere decir que hay una suma fija pactada, pero que también puede, dependiendo de la complejidad del asunto, modificarse. Vale la pena mencionar que nosotros como abogados desempeñamos un papel súper fundamental a la hora de este tipo de procesos, y que la conducta del abogado debe ser totalmente honesta, imparcial e impecable. Recordemos que el derecho o el papel del abogado es un papel de medios y no de resultados, por lo tanto no debemos garantizar ni que vamos a ganar el proceso, ni que vamos a garantizarle al cliente que va a tener todos los bienes o todos los dineros que aparecen. No,
Simplemente vamos a garantizarle al cliente que se va a hacer todo lo posible, que se va a realizar todo lo que estipula la ley en el tiempo debido para desarrollar el proceso de manera completa.